personal. El día de hoy vamos a tratar la sección de la inteligencia y su desarrollo. Quienes habla la psicóloga Tatiana Mena Nevado, les da la bienvenida y les solicita, al igual que todas las sesiones, pues su atención, su compromiso, su participación constante, porque como lo dije en un principio, las sesiones educativas son de a dos, ¿no? Tanto del docente como también del grupo que está llevando eh, el curso, ¿no? Que son ustedes. Bien, espero hayan tenido un bonito día, días calurosos acá en Piura. Yo les comenté que soy de Piura. El calor está cada vez más fuerte. Sin embargo, aún estamos echándole ganas, todavía continúa el día y pues vamos a ver cómo van avanzando las horas. Bien, como les comenté, la sesión de hoy es una sesión muy bonita, ¿no? Habla sobre la inteligencia, que creo que es un punto de comprensión y de evaluación para nuestro desarrollo como personas, ¿no? Nuestra formación, nuestro talento, eh, la destreza de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, competencias, de alguna u otra manera se relaciona a la inteligencia. Con el paso de las PPT vamos a ir viendo que ha habido una variante en la conceptualización de inteligencia conforme el tiempo ha pasado. No, antes se hablaba de una inteligencia netamente cognitiva, intelectual, y ya hoy por hoy ya se puede hablar de inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, ha habido una varianza conforme han pasado el tiempo, ¿no? Y de igual modo, de aquí a unos tiempos posteriores, pues me imagino que el conocimiento también irá cambiando y evolucionando. Y como punto de partida, pues respecto a este tema, encontramos las definiciones, ¿no? Las definiciones acerca de la inteligencia. Algunos autores la definen como aquella capacidad mental que consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, resolver problemas, conflictos y poder utilizar todo el conocimiento, todo el bagaje conceptual que podríamos obtener para poder adaptarnos de mejor modo frente a diversas situaciones. La inteligencia hace que las personas fomenten un pensamiento abstracto, razonen, analicen, comprendan, resuelvan problemas y superen obstáculos a través de la experiencia y de la interacción persona-ambiente también. Otra definición de inteligencia se encuentra conceptualizada como aquella cualidad que todos los seres humanos tenemos, eh, pero sin embargo no todos la tenemos desarrollada o estimulada del mismo modo, ¿no? Y en esto mucho influye el contexto cultural, el tipo de educación que recibamos, el entorno en el cual nos desarrollemos, la alimentación y otros factores que intervienen en el proceso cognitivo. Sin embargo, etimológicamente, psicológicamente hablando, la inteligencia está denominada como aquella capacidad cognitiva y el conjunto de capacidades como la memoria, como la percepción, como la razón. Etimológicamente hablando, la inteligencia viene del latino intelligentia, que proviene de inteliger, que está compuesto entre intus, que es entre, y leger, que es escoger, ¿no? De alguna otra palabra, es como la persona que sabe escoger al momento de decidir, ¿sí? Una persona inteligente es aquella que decide del mejor modo lo que le conviene. Conceptos básicos sobre inteligencia. Y aquí entran a tallar tres conceptos que venimos escuchando desde siempre, desde nuestros primeros años de formación educativa, ¿no? Y son las actitudes, las capacidades, las habilidades. Para empezar, las actitudes son aquellas condiciones físicas que son naturales, innatas,
que se desarrollan en cada ser humano. Esas condiciones físicas o mentales se encuentran referidas, por ejemplo, al razonamiento lógico, a la creatividad, a la habilidad matemática. Sin embargo, las capacidades son adquiridas a través de la experiencia. Son las cualidades del sujeto para desarrollar una actividad con éxito. Saber escuchar, saber observar, saber trabajar en equipo, aprender a levantar cosas pesadas, de repente es una capacidad que se va desarrollando conforme a la experiencia. Y con respecto a habilidades, se conceptualizan como la destreza en el desarrollo de una actividad o problema. ¿Sí? Cuando hablamos de habilidades, pues hablamos de habilidades duras o habilidades blandas, ¿no? Habilidades duras netamente eh, relacionadas a competencias como aprender idiomas, aprender sobre finanzas, y habilidades blandas, aquellas relacionadas de modo abstracto que se desarrollan en las personas, como por ejemplo resolver conflictos, como por ejemplo saber de alguna u otra manera interactuar hábilmente con la sociedad, ¿no? Adquirir habilidades que me permitan de repente comunicarme eficazmente con los demás o tener esa inteligencia intrapersonal con las demás personas, interpersonal e intrapersonal, conmigo mismo. Y aquí tenemos una definición de Howard Gardner, ¿no? No es lo inteligente que eres lo que importa. Lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia. Si tu inteligencia funciona de manera positiva, si tu inteligencia, a pesar de tener un CI elevado, pues no te puedes desarrollar como deberías, ¿no? No puedes potenciar tu talento como se debería. Entonces, eso realmente importa. Y aquí entran a tallar las inteligencias múltiples, que más adelante pues vamos a hablar. ¿Sí? Y aquí tenemos los factores, para que puedan leer. Los factores biológicos y los factores ambientales son aquellos que interactúan en el proceso de la inteligencia. Biológicos, como las características anatomofisiológicas, la plasticidad, la lateralidad, las conexiones cerebrales, la capacidad para poder unir las acciones con las neuronas, ¿no? Con las dendritas de las neuronas y poder hacer relaciones en cuanto al conocimiento. También intervienen los factores genéticos, la condición, la potencialidad que tiene cada ser humano para que se pueda desarrollar a nivel cognitivo. Y también los factores ambientales, ¿no? Que aquí intervienen tres tipos de condiciones. Condiciones estructurales, condiciones relacionales y oportunidades culturales. Dentro de las condiciones estructurales interviene el propio de cada clase social, ¿no? Interviene mucho la cultura para que se pueda desarrollar la inteligencia. En las condiciones relacionales, el vínculo afectivo de los padres, ¿no? Cómo interpreto la información externa, cómo interfiere en mi desarrollo humano, y las oportunidades culturales, pues, que se relacionan con la duración y calidad de enseñanza, ¿no? Que son determinantes para el proceso educativo y el desarrollo de la inteligencia de cualquier ser humano. ¿Bien? Y con respecto al principio de lateralidad, pues se menciona que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, como ven acá en la figurita, está lleno de fórmulas, ¿no? De asociaciones numéricas, de lógica, de números, de matemáticas. Y el hemisferio derecho, pues, está relacionado a lo intuitivo, a lo emocional, ¿sí? Ahí intervienen otros factores de inteligencia, como por ejemplo el arte, algo muy importante para nuestro desarrollo. Mediante estudios realizados por Sperry, se demuestra que nuestros hemisferios tienen modos distintos de desarrollarse, de manejarse. Cada uno presenta un hemisferio dominante. Hay algunas personas que presentan un dominio en el hemisferio izquierdo,
y se visualizan como unas personas analíticas y en el hemisferio derecho como las personas intuitivas. Bien. Y aquí tenemos la medición, la historia de la inteligencia. Y empieza con Galton, que es un británico. Galton fue el pionero en medir la inteligencia y postulaba la defensa de la pureza genética. Él decía que las razas puras eran más inteligentes, eran superiores intelectualmente hablando. No. Binet Simon, de origen francés, creó en el año 1905 el primer test de inteligencia, el test de Binet, el cual tenía 30 reactivos y consistía en un conjunto de tareas con orden de dificultad según el nivel, ¿no? Desarrolló el concepto de edad mental, fue el primero que asumió el concepto de edad mental y que una persona, el desarrollo mental de una persona se diferencia del resto de personas. Después está William Starr en el año 1911 y él acuñó el término coeficiente intelectual. Starr mencionaba que el coeficiente intelectual se deriva de la edad mental sobre la edad cronológica por 100, ¿no? Realizó un test estandarizado con habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad, ¿sí? Luego tenemos a Lewis Terman en el año 1916 de la Universidad de Stanford y produce el segundo test de inteligencia, el test de Stanford-Binet. Posteriormente, Wechsler desarrolló su test en el cual mide la capacidad de modo global como la capacidad de modo específico, ¿sí? Él mencionaba que eh, cada persona reacciona de una forma racional y tiene una manera específica de lidiar efectivamente sobre su ambiente. Esas habilidades se pueden expresar de modo verbal como no verbal. Y desarrolló pues las escalas de Wechsler, que son muy conocidas a nivel psicológico. El WEXI-R, el WIS-3, el WISE-3. Luego estas escalas se han ido desarrollando. ¿Ya? Y la escala de Wechsler determinaba el coeficiente intelectual según nivel de clasificación, ¿no? Una persona normal poseía un promedio, ¿no? De clasificación entre 90 y 109, ¿no? De FI. Una persona por debajo de los 80 era una persona de normal inferior y una persona de los 180 en adelante era una persona considerada con un nivel de inteligencia superior. Estimada Rosaura, ¿puedes silenciar tu audio? ¿Sí? Bien. En su mayoría, Wechsler mencionaba que la mayoría de personas encontraba un rango medio de inteligencia. Las puntuaciones demasiado altas eran muy poco comunes y solo uno entre 50 obtiene un 6 sobre 130 y uno entre 50 obtiene un 6 menor a 70, ¿no? Era muy baja el nivel de obtención. Pero la mayoría de personas pues desarrollamos un 6,5 a lo largo de nuestra vida. ¿Que se puede potenciar y desarrollar? Sí, con estimulación. Bien, y entre las principales personas con los 6 más altos a lo largo de la historia, pues podemos encontrar a Albert Einstein. Albert Einstein presentaba un 6 de 160. ¿Sí? Luego tenemos a Marilyn Bosch-Savant, quien fue la persona que realmente presentó el CI más elevado de toda la historia, y ella presentó un coeficiente intelectual de 228 puntos.
Y luego tenemos a Georgia Brown, una niña de 2 años que presentó un CI de 152. Esas son las personas con CI más relevantes en mi historia, ¿no? Y aparte de ellos hay muchos más. Bien, vamos a leer la siguiente imagen, ¿no? Van dos personas caminando y una le menciona, no sabes construir una cabaña, no sabes encontrar raíces comestibles y no sabes nada acerca del pronóstico del día. En otras palabras, saliste muy bajo en nuestra prueba de 6. Y puede que de repente no haya desarrollado esas habilidades, esas capacidades, esas personas, ¿no? Con la cual se está hablando, compartiendo este lema. Pero no olvidemos que más adelante vamos a encontrar el término de inteligencias múltiples y puede que su capacidad intelectual, su desarrollo intelectual esté en otra rama. Bien, bien. Y ahora vamos a hablar de las teorías de la inteligencia, pero antes vamos a ver un video. Sí, vamos a proyectar un video que quiero que vean que vamos a analizar antes de continuar con las teorías. Me gustaría que presten atención, por favor, y luego podamos discutir un poco sobre lo que podemos percibir. A su compañero de cuarto, Charles Herman, estudiante de literatura, comienza una amistad poco probable. Tras esta bajo creciente presión política, ya por exigencias del presidente del Departamento de Matemáticas como posibilidad de comprarse, pero se niega hasta que encuentre idea realmente original, alcanza la inspiración cuando él y sus compañeros más aportar a un para matar las vidas, para conquistar sobre esta base, tiene un puesto en el MIT, donde son venderse de 1 años más tarde, Nash es invitado al Pentágono para descifrar el código de las comunicaciones del enemigo. Es capaz de hacerlo mentalmente ante el asombro de otros descifradores de código. Considera sus tareas habituales en el MIT como interesantes, por debajo de su talento, por lo que se trata de recibir una nueva asignación del misterioso supervisor William Patchett del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para buscar patrones en las revistas para mostrar un complot soviético. Nash se vuelve cada vez más obsesionado con la búsqueda de estos patrones que cree perseguido cuando deposita sus resultados en un buzón secreto. Mientras tanto, una estudiante, Alicia Darden, se enamora finalmente. A Princeton, Nash se encuentra con Charles y conoce a la joven sobrina de Charles, más fascinadora. Con el apoyo de Charles, le propone a Alicia y se casan. Nash se empieza a temer por su vida, vuelve a ser testigo de un tiroteo entre Patchett y el jefe soviético. Patchett, que quiere renunciar a su misión especial, Patchett le chantajea para que se quede. Mientras da una conferencia en la Universidad de Harvard con Charles y Marcy, Nash intenta huir de lo que parecen ser agentes extranjeros, encabezados por el doctor Ross. Después de golpear a Rosen en un intento de huir, Nash es sedado por la fuerza y enviado a un centro psiquiátrico. Entre firmemente que el centro está dirigido por los soviéticos. El doctor Rosen dice a Alicia que Nash tiene esquizofrenia.
Charles, Marcy y Patch solo existen en su imaginación. Alicia investiga y finalmente se enfrenta a Nash con los documentos y Alicia había entregado al buzón secreto. Nash es tratado por suerte y su hija y finalmente liberado, sintiéndose frustrado por los efectos secundarios de la medicación antipsicótica que está tomando. El secreto deja de tomarlas. Provoca una recaída y la reaparición de Patcher. Después de un incidente en el que Nash pone en peligro a su hijo pequeño y accidentalmente golpea a Alicia y al bebé en el suelo, pensando que Patcher está presente, dispuesto a matarla, Alicia huye de la casa por temor de lo que pueda pasar a su hijo. Nash camina adelante de su coche para evitar que ella se vaya. Él le dice a Alicia, ella nunca crece, en referencia a Marcy. A pesar de los años que han pasado desde su primer encuentro, se ha mantenido exactamente en la misma edad y es todavía una niña. Con esto, finalmente acepta que, si bien las tres personas parecen reales, son de hecho parte de sus alucinaciones. Contra el consejo del Dr. Rosen, Nash decide no reiniciar la medicación, creyendo que puede enfrentar los síntomas de otra manera. Alicia decide quedarse y apoyarlo. Nash se acerca a su viejo amigo y rival, Martin Hansen, ahora jefe del departamento de matemáticas de Princeton, quien le concede permiso para trabajar fuera de las clases de la biblioteca y de auditoría. Pasan los años y conforme Nash envejece, aprende a ignorar sus alucinaciones. Con el tiempo se gana el privilegio de enseñar de nuevo. En 1994, sus compañeros profesores le honran por sus logros en matemáticas y gana el Premio Nobel de Economía, gracias a su revolucionario trabajo en la teoría de los juegos. En la escena final, Nash y Alicia se marchan del auditorio de Estocolmo. Nash ve entonces a Charles, Marcy y Patcher de pie, a un lado, observándole. Hasta aquí la película de hoy. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal. Esto fue Locura Resumen. Yo me despido por el momento. Hasta la próxima. Bien, a ver, me gustaría saber ustedes qué pueden percibir acerca de la inteligencia del video que podemos ver, cómo es que se relaciona y cómo influye la inteligencia, la capacidad cognitiva a nivel del desarrollo de una persona, de repente, del talento humano, cómo de alguna u otra manera no, no marca un choque trascendental en el desarrollo de una persona. No sé quién quiere participar. Señor Enrique, buenas noches. Lo escucho. Señor Enrique, sí, a ver, me gustaría escucharlo. ¿Vio el fin? ¿Y se pudo Aló, sí, Hola. discúlpeme, no he estado escuchando bien el videíto. Ujú. Buenas tardes. No se No, preocupe, no estoy lo con el escucho. celular. Estoy con el celular. Ujú. ¿Aviso mente brillante anteriormente? Dígame. ¿Aviso la película Mente Brillante anteriormente? No, No la vi. no ¿Le lo he gustaría visto. que proyecte otra vez el video? Bueno, Sí, está bien. A ver. Una mente brillante. Resumen en 4 minutos. En 1947, John Nash llega a la Universidad de Princeton. Es correceptor con Martin Hansen de la prestigiosa beca Carnegie para las matemáticas. En la recepción se encuentra con un grupo de matemáticos prometedores y estudiantes de posgrado de ciencias, Richard Sol, Ainsley y Bender. También conoce a su compañero de cuarto Charles Herman, un estudiante de literatura, y comienza una amistad poco probable. Nash está bajo creciente presión por publicar, ya por exigencias del presidente del departamento de matemáticas, como por su rivalidad con Hansen. Pero se niega hasta que encuentre una idea realmente original. Alcanza la inspiración cuando él y sus compañeros de posgrado discuten en un bar sobre cómo abordar a un grupo de mujeres. Hansen cita a Adam Smith y aboga por sálvese quien pueda, pero Nash argumenta que un enfoque cooperativo podría conducir a mejores posibilidades de éxito.
Esto da lugar a un nuevo concepto gobernado de dinámica que desarrolla y publica NAS. Sobre esta base, obtiene un puesto en el MIT, donde Sol y Bender se reúnen con él. Años más tarde, NAS es invitado al Pentágono para descifrar el código de las telecomunicaciones del enemigo. Es capaz de hacerlo mentalmente, ante el asombro de otros descifradores de códigos. Él considera sus tareas habituales en el MIT poco interesantes y por debajo de su talento, por lo que se complace en recibir una nueva asignación del misterioso supervisor William Patchett del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para buscar patrones en las revistas y periódicos para frustrar un complot soviético. Nat se vuelve cada vez más obsesionado con la busca de estos patrones ocultos y se cree perseguido cuando deposita sus resultados en un buzón secreto. Mientras tanto, una estudiante, Alicia Lardet, le invita a cenar y se enamoran finalmente. En una visita a Princeton, Nat se encuentra con Charles y conoce a la joven sobrina de Charles, Marcy, a quien adora. Con el apoyo de Charles, le propone a Alicia y se casan. Nat empieza a temer por su vida, después de ser testigo de un tiroteo entre Patchett y agentes soviéticos. Le dice a Patchett que quiere renunciar a su misión especial, pero Patchett le chantajea para que se quede. Mientras da una conferencia en la Universidad de Harvard con Charles y Marcy, Nat intenta huir de lo que parecen ser agentes extranjeros, encabezados por el Dr. Rosen. Después de golpear a Rosen en un intento de huir, Nat es sedado por la fuerza y enviado a un centro psiquiátrico. Él cree firmemente que el centro está dirigido por los soviéticos. El Dr. Rosen dice a Alicia que Nat tiene esquizofrenia y que Charles, Marcy y Patchett solo existen en su imaginación. Alicia investiga y finalmente se enfrenta a Nat con los documentos sin abrir que había entregado al buzón secreto. Nat es tratado con shock de insulina y finalmente liberado, sintiéndose frustrado por los efectos secundarios de la medicación antipsicótica que está tomando. En secreto deja de tomarlas. Esto provoca una recaída y la reaparición de Patchett. Después de un incidente en el que Nat pone en peligro a su hijo pequeño y accidentalmente golpea a Alicia y al bebé en el suelo, pensando que Patchett está presente, dispuesto a matarla, Alicia huye de la casa por temor de lo que pueda pasar a su hijo. Nat camina adelante de su coche para evitar que ella se vaya. Él le dice a Alicia, ella nunca crece, en referencia a Marcy, a pesar de los años que han pasado desde su primer encuentro, se ha mantenido exactamente en la misma edad y es todavía una niña. Con esto, finalmente acepta que, si bien las tres personas parecen reales, son de hecho parte de sus alucinaciones. Contra el consejo del Dr. Rosen, Nat decide no reiniciar la medicación, creyendo que puede enfrentar los síntomas de otra manera. Alicia decide quedarse y apoyarlo. Nat se acerca a su viejo amigo y rival, Martin Hansen, ahora jefe del Departamento de Matemáticas de Princeton, quien le concede permiso para trabajar fuera de las clases de la biblioteca y de auditoría. Pasan los años y conforme Nat envejece, aprende a ignorar sus alucinaciones. Con el tiempo se gana el privilegio de enseñar de nuevo. En 1994, sus compañeros profesores le honran por sus logros en matemáticas y gana el Premio Nobel de Economía, gracias a su revolucionario trabajo en la teoría de los juegos. En la escena final, Nat y Alicia se marchan del auditorio de Estocolmo. Nat ve entonces a Charles, Marcy y Patchett de pie, a un lado, observándole. Hasta aquí la película de hoy. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal. Bien, señor Enrique, ahora sí pudo percibir la película. Sí, pero casi no lo he escuchado. Sí lo he escuchado, pero el audio no ha estado tan bueno. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta o la A inquietud ver, que podríamos? mi estimado. Me gustaría saber qué tan importante usted considera que es la inteligencia a nivel cognitiva para el desarrollo de una persona, de qué modo en el personaje logró potenciar su desarrollo humano, o por el contrario, no fue un factor determinante para él mismo. ¿Me podría mencionar qué es lo que usted sugiere? Bueno, lo que he podido percibir o escuchar, no tan nítido, pero veo que el actor no desarrolla muy bien su inteligencia cognitiva, pero el problema lo veo está en función también
de el problema está en el manejo de su inteligencia, ya no cognitiva, sino en su inteligencia emocional, ¿no? Por ahí veo que indudablemente que no solamente la inteligencia cognitiva es la que te lleva a la felicidad, ¿no? Al desarrollo como persona, ¿no? Porque uno puede haber desarrollado bien la inteligencia cognitiva, pero es un mal ser humano, ¿no? Pero en este caso no se ve eso, pero es importante para mí también la inteligencia emocional, ¿no? O, Claro, sí, ¿no? yo creo que O en tal caso, como Gardner más adelante en su teoría de inteligencias múltiples menciona, ¿no? Tenemos diferentes formas de inteligencia, no solamente en la matemática y en la lingüística, ¿no? Sino también tenemos inteligencia social, inteligencia emocional, como acabas de mencionar, Enrique. Enrique, me gustaría que me dieras un nombre completo para el momento de evaluación, como eres un participante continuo, ah, tomar, ¿sí? Enrique Benjamín Ujú. Rebasa Villacorta. Doctora, lo que yo quería, de repente hacer una situación, un aporte, ¿no? O de repente una inquietud que Claro, podría ir. claro, claro. O sea, lo que primero se estudia, pues, es el coeficiente intelectual, ¿no? El IQ, el desarrollo de la inteligencia cognitiva, pero posteriormente a lo que yo he leído surge John, John, John Mayer y Peter Salovey, que empiezan a trabajar en los Estados Unidos, pues indudablemente sobre lo que es los inicios de la inteligencia emocional, ¿no? Y a partir de esos estudios de Salovey y John Mayer, este, el Daniel Goleman, pues va sistematizando esto de lo que es no solamente tenemos una sola inteligencia, ¿no? Sino tenemos muchas. También por ese mismo surge lo que es el amigo de las inteligencias múltiples, Garner, ¿no? Pero en lo que a nosotros nos concierne desde el campo educativo, pues está más apegado a las inteligencias múltiples o los estudios o la sistematización que hace Garner, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ¿no? Y lo que llama Goleman lo enfoca más al campo empresarial, ¿no? Al campo empresarial, más que al campo educativo. Y lo que he podido leer, que ya en lengua española, pues indudablemente surge el amigo Rafael Vizquerra, ¿no? Con lo que él titula las competencias emocionales. No sé si por ahí estoy bien o de repente hay alguna cosa que pudiera usted, doctora, aportar para esclarecer sobre este punto. Pero lo que sí es claro, que en la actualidad ya el mundo académico no acepta una sola inteligencia, eso es claro. Ya los estudios de Garner, los estudios de Goleman, los estudios de John Mayer, ¿no? Más antes y posteriormente ya lo que es en el campo netamente educativo, el trabajo que está realizando Rafael Vizquerra, ¿no? En España. No sé, doctora, si podría, si estoy bien. No, claro, está perfecto, sí. Efectivamente, la parte de la inteligencia cognitiva netamente, ¿no? Que se centraba en el desarrollo de las competencias de lingüística, números y otras materias que han sido sistematizadas a nivel educativo a lo largo del tiempo, pues ya están quedando obsoletos en nuestra realidad.
te has salteado un tema, mi estimado, la próxima temática es netamente inteligencia emocional. Y sí, ¿no? El término de coeficiente intelectual es un punto de partida para, de alguna u otra manera, ubicarnos a nivel cronológico en la varianza del término de inteligencia. Efectivamente, empezó con Mayuri Salovey, lo respecto a inteligencia emocional, se potenció con Daniel Goleman a nivel empresarial, como menciona. Salovey sí hablaba sobre la inteligencia interpersonal. Goleman de repente también lo refería como inteligencia social. Y sí, sí es muy importante, porque el éxito de una persona no solamente lo refiere sus notas, ¿no? A nivel cognitivo, su récord, a nivel de malla curricular, ¿no? Sino también cómo esa persona se enfrenta ante la vida, las habilidades que adquiere a lo largo de su experiencia. Y esto también, pues, su forma de adaptarse al cambio, de innovar, de tener visión, de tener estrategia. Y esto, pues, se va desarrollando conforme la experiencia de cada individuo vaya adiestrando sus capacidades, sus competencias, sus actitudes, sus habilidades a lo largo del tiempo. Muchas gracias por tu intervención, ha sido muy importante. Ya más en la próxima clase vamos a hacer con más detalle en lo referente a inteligencia emocional. Y sí, lo que has señalado es muy importante, Andrés. Gracias. A usted, doctora. A ver, ¿alguien más que quiera hablar sobre el video proyectado? Erika. Erika. Buenas noches, licenciada. Mira, acabamos bueno, acabo de proyectar el video de la película Mente Brillante, ¿no? Donde habla que un economista, teórico Nobel, John Nash, muy conocido, pues padeció de esquizofrenia. Tenía un talento innato, un coeficiente intelectual muy desarrollado, pero padecía de esquizofrenia, ¿no? Tenía esa limitación en cuanto a padecía de una enfermedad mental. Quiero saber intuyes con respecto a la importancia de la inteligencia cognitiva, si es suficiente para el desarrollo humano, si no es suficiente, si has tenido la experiencia de modo personal de compartir de repente con alguna persona con un CI muy alto o de repente con un CI muy bajo, ¿no? Y de qué modo lo has afrontado. Más o menos si he tratado con una persona así y en algún momento, bueno, de inteligencia cognitiva no tengo mucho, sinceramente, conocimiento, pero a lo que puedo ver en la película que que el actor sufría de esquizofrenia paranoide, ¿no? Y en realidad él veía cosas que no eran reales, en realidad solamente escuchaba pues, parcial de las alucinaciones o las voces que él escuchaba en realidad, ¿no? En realidad es las personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia, en realidad parte de eso les hace escuchar esas voces, ¿no? Porque yo también, bueno, en realidad yo trabajo con personas que tienen esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia o también son esquizofrénicos paranoicos. Personas que antes hacían su vida normal, pero en transcurso de muchas cosas que han podido distorsionar su mente, han sido tan afectados, de repente un trauma o algo que ocurrió en el transcurso de su vida, ¿no? Y esas personas dejaron de ser ellos, de estar en la realidad, crean un mundo muy distinto hacia nosotros, ¿no? Y dejan ya, o sea, de socializar con la sociedad, tanto con la sociedad como que con la familia algunos, ¿no? Como que se aíslan a un lado e incluso también son un poco como
discriminado, ¿no? Por el diagnóstico que ellos tienen en realidad, ¿no? Y, y, y pues como yo digo, mientras ellos llevan su tratamiento al pie de la letra, pueden hacer su vida normal como cualquier ser humano, pero sí, ¿qué pasaría si ellos no llevan ese tratamiento? Pues en realidad, porque a veces sienten ellos que están bien y dejan la medicación, ¿no? Y ahí es donde viene justamente la crisis, pues, de que ya comienzan a recaer peor y ya comienzan a internarlo, y entonces también es una desesperación muy grande para la familia también que lo cuida. Eso es lo que yo puedo compartir, licenciada. Bueno, muy bien, ¿me puedes dar tus datos, por favor? Porque tú también siempre participas, ¿sí? ¿Cómo me dice? Tu nombre completo, Mi nombre es Erika Tesa Fuertes. de esta fuente. Fuertes, Fuerte. sí. Bien, bien, Erika, muchas gracias. Gracias. Efectivamente, sí, lo que acabas de mencionar es muy cierto. La inteligencia cognitiva no nos separa de una enfermedad mental, ¿sí? No nos libera de ella. Muchas veces hay enfermedades que mencionan tener o presentar un coeficiente intelectual muy alto, como son las psicopatías, ¿no? Las personas psicópatas en su mayoría presentan un CI muy elevado, son personas muy estratégicas, son personas con una capacidad analítica muy alta. Lamentablemente, en nuestro contexto social a nivel nacional, la salud mental se ha dejado de lado. El gobierno a nivel nacional solamente invierte un 1.3% del presupuesto nacional en salud mental. Y es una pena porque hay personas que, como por ejemplo en el caso de John Nash, si bien tenía una esquizofrenia paranoide, como acabas de mencionar, pero desarrollándose de alguna u otra manera, estimulándolo, pudo implementar una teoría a nivel mundial, pudo ganarse de algún otro modo un Nobel en economía, ¿no? Y es una pérdida en nuestro país y es una limitante, ¿no? Que el presupuesto nacional se derive a otras cosas, ¿sí? Y no a los enfermos que padecen salud mental. Bien, ¿alguien más que les gustaría participar? A ver, ¿quién más? ¿Uno más? César Cacique. César Cacique, buenas noches. Hola, César Cacique. A ver, Alex Dino, me gustaría escucharte. Alex Dino Arestegui Apasca, buenas noches. Alex Dino Arestegui Apasca, sí me gustaría escuchar su participación. Chicos, estoy tomando nota de su participación. Sí, su participación siempre es calificada. Me gustaría escucharlo. César Cacique, Alex Dino, aquí hay un usuario sin nombre, un user también sin nombre. Me gustaría que participen, me gustaría escucharlo. Buenas noches, usuario César Cacique, Alex Dino. Estoy esperando su participación. Bien, no van a participar. Gracias de igual modo. Vamos a proseguir con la sesión. Y antes, pues, quiero que escuchen algo que, que tiene mucho que ver con lo que mencionó mi estimado Enrique Rebaso, ¿no? Que habla sobre la importancia de otras alternativas, de otras formas de inteligencia,
que no tienen nada que ver a nivel cognitivo. Esto fue Locura Resumen. Yo me despido por el momento. Hasta la próxima. Dale la bienvenida. Danos de noviembre. Encuentra recetas aquí. Tres razones para reunirse con los misioneros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos tiempos. Aprenda a tener Licenciada, no lograba escuchar nada.
te voy a contar un secreto. Bien, ¿no? Y como podemos apreciar en la película, si bien el actor tenía una limitante que era su enfermedad mental, al desarrollarse en un entorno óptimo, en un entorno saludable, en la cual intervenía la paciencia, la empatía, tanto de su familia como el apoyo a nivel médico, a nivel psicológico, pudo desarrollar y potenciar su capacidad cognitiva, ¿no? Y explotar su máximo talento. Si bien una gran determinante de la inteligencia se hereda, es a nivel biológico, a nivel orgánico, también intervienen otros factores, como lo mencioné anteriormente, ¿no? El contexto social, el tipo de educación que se reciba, la calidad alimentaria, ¿no? Una persona de repente expuesta a conflictos puede que no potencie del todo su capacidad intelectual. ¿Sí? No es igual estar rodeado de un lugar óptimo que de repente vivir en la guerra. ¿Sí? La parte emocional interfiere bastante en el desarrollo humano. Bien, vamos a continuar con las PPT. Y bueno, ahora vamos a proseguir con las principales teorías de la inteligencia. ¿Sí? Y entre las principales teorías de la inteligencia, pues tenemos las teorías factoriales. Las teorías factoriales mencionan o definen a la inteligencia como una jerarquía de factores independientes distribuidos por lo general de forma general y particular. Entre ellas destacan las teorías bifactoriales, en las cuales se atribuyen las de Cattell y Sperman, y las teorías multifactoriales, las más destacadas de Thurston y Guilford. Bien, Sperman inventó el análisis factorial y que puede verse en términos de dos factores, el factor general y factores específicos. En la inteligencia general, factor G menciona que es la capacidad para establecer relaciones rápidamente y con eficacia, energía mental innata presente en todo. Y la inteligencia específica, capacidad que manifiesta el factor G involucrada en una tarea específica. Luego tenemos la teoría factorial dada por Cattell, en el cual menciona dos tipos de inteligencia, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Inteligencia fluida es la capacidad de encontrar relaciones entre los diferentes eventos y resolver un problema sin la influencia cultural. Se desarrolla esa adolescencia mayormente y la cristalizada con la experiencia, ¿no? Mejora con la edad y con el conjunto de situaciones que vayamos afrontando a lo largo de nuestra vida. Es una inteligencia mucho más abstracta, de mayor análisis. Bien. Las habilidades mentales primarias en el año 1983, postulada por Thurston, menciona que algunos tipos de habilidades mentales destaca la comprensión verbal, que es la capacidad de entender y usar con eficacia el significado de los signos verbales. La fluidez verbal, aquella capacidad para evocar conceptos nuevos, palabras nuevas. El razonamiento, la capacidad para percibir y utilizar relaciones abstractas mucho más complejas que requiera un mayor análisis. La capacidad espacial, la capacidad para captar objetos en el espacio y en sus diferentes dimensiones. Los ingenieros desarrollan mucho esa capacidad. La actitud numérica, la capacidad para efectuar operaciones numéricas, algebraicas y resolver problemas con el manejo de símbolos.
La memoria, la capacidad para fijar y retener la información a ese tipo de memoria a largo plazo, corto plazo. La velocidad perceptual, la capacidad para detectar con rapidez las semejanzas y diferencias de diversas situaciones y eventos. Bien, y la estructura del intelecto de Guilford, dada en el año 1958, con su más conocida teoría del cubo. La inteligencia es la capacidad para enfrentarse a la realidad con creatividad, con astucia, con habilidad. Menciona un modelo tridimensional con 5 por 4 por 6 casillas de intersección y cada una de ellas representa una habilidad específica. Se desarrolla como el interés de describir y conocer qué funciones y procesos cognitivos, determinadas actitudes intelectuales que se implican en el rendimiento real de los individuos. Acá tenemos la figurita del cubo. ¿Sí? Y acá podemos ver el primer nivel engloba la parte de la evaluación, de la producción convergente, de la producción divergente, de la memoria, del conocimiento, la base central al producto, ¿no? Las unidades, las clases, las relaciones, los sistemas, las transformaciones, implicaciones, y el contenido, ¿no? Figurativo, simbólico, semántico. El cubo no ocurre de forma inespecífica, de forma casual, tiene un porqué. Y dentro de las operaciones, pues, se conceptualizan como aquellos procesos intelectuales que el organismo realiza según la información que recibe. En cuanto a la cognición, podemos hablar como la extracción de significado y la información recibida, a la memoria, como el almacenamiento de la información, a la producción divergente, como creación de alternativas lógicas, a la producción convergente, como la creación de información nueva, ¿sí? A partir de una información previa, y la evaluación, pues, la operación por la cual nosotros tomamos decisiones, ¿no? Decidimos sí o no. Luego tenemos las teorías cognitivas, ¿no? Y las teorías cognitivas mencionan que ser inteligente, sobre todo, es la capacidad de comprender. Y comprender va más allá de solo mirar, ¿sí? Sino también va por el camino de abstraer, de analizar, de interpretar, algo más superior. No tratamos solamente de medir capacidades, sino de resaltar los factores no cuantificables que la determinan. Aquí están las teorías triárquicas de Stenberg y las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Bien, y acá tenemos la teoría triárquica de Stenberg. ¿Sí? Él menciona una inteligencia creativa, una inteligencia analítica y una inteligencia práctica. La inteligencia creativa se desarrolla a nivel experiencial, la inteligencia práctica a nivel contextual y la inteligencia analítica a nivel componencial. Si nos centramos en la inteligencia contextual, que es la inteligencia práctica, pues es la habilidad para seleccionar contextos en los que uno puede sobresalir, ¿sí? A nivel analítica componencial, Stenberg menciona que es la habilidad para adquirir nuevos conocimientos y solucionar problemas en forma efectiva. Y la inteligencia creativa, a nivel experiencial, es la habilidad para adaptarse de manera creativa a situaciones nuevas. Crea, diseña, innova. Es algo más superior. Ahora, Hola, Enrique.
Sí, cuando estamos hablando de esta teoría triárquica de Stenberg, dice la habilidad para adaptarse de manera creativa a situaciones nuevas, crea, diseña, inventa y genera. Y prácticamente estamos hablando del desarrollo del pensamiento creativo, o es otro enfoque que da Stenberg, ¿no? Por ejemplo, en los currículos peruanos dice crea, aplica, ¿no? Y eso lo veo en educación física, por ejemplo, en currículos para el crea y aplica, ¿no? Para desarrollar capacidades, y posteriormente para desarrollar una competencia que es la competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, pero ahí claramente dice que se debe crear, o es otra cosa, me estoy equivocando. La base es lo que tú mencionas, ¿no? Pero lo que generalmente refiere Stenberg es que el contextual es una inteligencia más innata, más simple, ¿no? En la cual solamente vas a seleccionar contextos según tu percepción, ¿sí? De primera mano. En la parte creativa, tú no solamente vas a seleccionar contextos, no solamente vas a tener la capacidad de analizar, de juzgar, de evaluar, sino vas a crear, vas a diseñar, vas a inventar. En este caso, pues entran los que son los proyectos, ¿no? Que se dan mucho a nivel de las universidades, ¿no? En la mayoría de los cursos se implementan nuevos proyectos y a eso se refiere la capacidad de la inteligencia creativa, ¿no? Doctora, Dime. entonces, ¿cómo se leería, por ejemplo, correctamente? O sea, se empieza desde la base competencial, práctica, y eso me lleva al experiencial, lo creativo. O Exactamente. así se lee. Entonces, Sí. porque usted me ha estado explicando o nos ha estado explicando, pero se lee desde la base, ¿no? Porque Ujú, muchas veces lo vemos y no sabemos cómo interpretarlo, ¿no? ujú. Entonces, la inteligencia analítica, práctica y creativa, así va. Estas dos todas se interrelacionan, indudablemente, porque es un Exacto, solo todas se ser humano, interrelacionan. porque Ujú, es un todas solo ser humano, ¿no? No exacto. podemos, Un ser pero humano para llegar a crear tiene que juzgar, tiene que elegir, ¿no? Y es un proceso, una triada. A eso se refiere Spencer. ya, gracias, doctora. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Proseguimos? Bien, y haciendo referencia a este tema, pues desde muy pequeños ya se están haciendo la inventiva de proyectos, ¿no? En las escuelas. Por ejemplo, tengo a mi sobrinita que estudia en el Innova y les deja muy seguido el tema de proyección, de proyección social, ¿no? La currícula definitivamente va cambiando. Bien, y ahora tenemos la teoría de las inteligencias múltiples postulada por Howard Gardner. Eh, Howard Gardner menciona que son 8 los tipos de inteligencia: la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia lógica y matemática, la inteligencia manual y cinética, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia visual y espacial y la inteligencia naturista o ambiental, ¿no? Esos son los tipos de inteligencia que menciona Howard Gardner. Se pasó del concepto simple de coeficiente intelectual a un coeficiente global, a un coeficiente específico, a un coeficiente de inteligencias múltiples, ¿no? Y hoy por hoy, pues también una teoría ya de inteligencia emocional netamente dada por Golem. Y también hay un coeficiente emocional.
Y dentro de las teorías de inteligencias múltiples, pues a nivel lingüística tenemos ahí a Miguel Cervantes, ¿no? La inteligencia lingüística se refiere a la habilidad para producir y utilizar el lenguaje. Generalmente los poetas, los dramaturgos, los literatos desarrollan ese nivel de inteligencia lingüística. Shakespeare, Dostoyevsky, Chomsky, entre otros, ¿no? Por ejemplo, a mí también me gusta a nivel peruano, a nivel latinoamericano, Borges, Vallejo, García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Pizarnik, me gusta mucho leer a Pizarnik, entre otros literatos. Y me gusta de ver este género porque también me ayuda a comprender mucho lo que es la parte emocional del ser humano. Y realmente yo veo muy terapéutico a la literatura en el proceso de sanación de un individuo, de comprensión, de autoconocimiento. El segundo apartado en el cual aparece Albert Einstein está dada la inteligencia lógica matemática y se refiere a la capacidad para la resolución de problemas y el pensamiento abstracto. Matemáticos, científicos y filósofos como Russell, Gauss, entre los principales, ¿no? Einstein, entre otros. Luego tenemos la inteligencia musical, como tenemos a Mozart, que es la capacidad para componer e interpretar piezas musicales, saber escuchar, saber tener oído, ¿no? Hay personas que aman irse a un musical, hay personas que aman irse a un recital. Este tipo de inteligencias son sobrevaloradas y súper desarrolladas en el tipo de personas específicamente a nivel musical que se adiestran en esta habilidad. Compositores, músicos, intérpretes, como Beethoven, como Bach, entre otros. Luego tenemos el cuarto apartado, a uno de los principales representantes, Leonardo da Vinci, la inteligencia espacial. Y se reconoce la inteligencia espacial como la habilidad para percibir el mundo, transformar las imágenes visuales o espaciales y recrear experiencias incluso en ausencia de estímulos físicos. La ingeniería, los astronautas, los arquitectos, aquellos inventores con capacidad de crear, ¿no? De diseñar, los escultores, los cirujanos, ellos manejan mucho lo que es la inteligencia espacial. Un jugador de ajedrez, un jugador de béisbol, maneja mucho también lo que es la inteligencia espacial. Otros representantes en este tipo de inteligencia está a Miguel Ángel, a Picasso. Luego tenemos la corporal cinética, ¿no? El principal representante es Chaplin y se refiere como al dominio del cuerpo, manipulación hábil de objetos, los actores, los bailarines, los atletas, eh, entre ellos Nureyev, Nuria, Esper, peruanos, pues tenemos a nuestros atletas peruanos, ¿no? Nuestros futbolistas, tenemos a Guerrero, tenemos a Farfán, a nivel mundial, pues a Maradona, ¿sí? Ellos que manejan mucho la parte corporal cinética. Las artistas, las bailarinas de ballet también entran en este rubro. Luego tenemos la inteligencia naturalista, uno de los principales representantes, Charles Darwin, ¿no? Y está definida como aquella capacidad para identificar y caracterizar los objetos naturales. Los biólogos, los naturalistas, como Watson, como Darwin, como Lorenz,
entre otros, son los principales representantes de ese tipo de inteligencia. Luego tenemos la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ¿no? Que se relaciona mucho con la parte interna, con la parte individual del ser humano. Interpersonal, ¿no? Con la parte de paz, con su entorno, que lo dirige a través de la meditación. Y uno de los principales representantes aquí, pues tenemos a Gandhi. Y es la capacidad de comprender a las demás personas, de relacionarnos con nuestro entorno social, ¿no? De manera pacífica, de manera espontánea, de manera libre, sin generar conflictos. A nivel antropológico, a nivel filántropo, tal vez. Otros representantes de la inteligencia interpersonal, pues tenemos también a la Madre Teresa de Calcuta. Y a nivel intrapersonal, pues tenemos al padre de la psicología, ¿no? A Sigmund Freud. Sigmund Freud refiere a este tipo de inteligencia como la capacidad de percibir los propios sentimientos, los sentimientos internos, las emociones, de autoconocernos, ¿no? De comprendernos, porque mientras más nos comprendemos a nosotros mismos, mayor es nuestra posibilidad de comprender a los demás. Y esto se relaciona mucho al desarrollo de habilidades blandas que en el mercado laboral hoy por hoy se exigen de manera fuerte, de manera solidificada y estructurada. Es necesario saber comunicarnos, es necesario tener empatía con el resto, es necesario saber relacionarnos de modo asertivo con las demás personas, es necesario saber escuchar, no solamente estar ahí en una conversación para saber qué decir, sino más comprendemos escuchándote hablando. Bien, y haciendo un paréntesis en este apartado, pues me gustaría saber cuál ustedes consideran que es su tipo de inteligencia, ¿no? Me gustaría escucharlos a todos, ¿sí? Por ejemplo, a mi percepción, a mi experiencia, considero yo haber desarrollado mucho la inteligencia intrapersonal, ¿no? Por mi profesión, por mi día a día, ¿no? El saber conectar con las personas, escucharlas, comprenderlas, apoyarlas, sostenerlas emocionalmente. Pero ese es en mi caso. Quiero escuchar cómo van ustedes, ¿no? ¿Cuál es el tipo de inteligencia que ustedes consideran han desarrollado? A ver, don Enrique, ¿me comenta? Bueno, indudablemente que cuando uno llega ya a una etapa, eh, como yo que tengo 60 años ya, indudablemente que veo que he desarrollado pues la inteligencia hasta el momento, primero la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Aunque no soy amante de las matemáticas porque soy profesor de historia y soy abogado. Entonces, pero esa capacidad para resolver problemas en la vida diaria, ¿no? Por ahí, porque no necesariamente la resolución de problemas es en los problemas de índole abstracto matemático, porque en la vida nosotros resolvemos problemas, ¿no? Tenemos que resolver problemas del día a día, pero más, doctora, creo que en este momento estoy desarrollando mi inteligencia interpersonal, intra e inter, pero más inter, porque estoy a cargo de un grupo humano y este año voy a tener un grupo humano de colegas, de profesionales más grande, en donde yo soy el jefe y tengo pues que interactuar, interrelacionar, escucharlos y dirigir al grupo humano, ¿no? Un pequeño comentario, ¿no? Y me he dado cuenta, por ejemplo, un doctorado
no te da garantía de ser un líder. Una maestría no te da la garantía de ser un líder, porque para dirigir una institución tienes que desarrollar, ¿no? Porque se tiene que desarrollar la inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, en el campo educativo de docentes y que nos exige ya trabajar en equipo prácticamente, tienes que trabajar, tienes que desarrollar esa inteligencia. Si no lo has desarrollado, potenciarla, ¿no? Por ejemplo, yo en kinestésico o en bueno, he jugado, pero he tenido algunas limitaciones en el sentido de que no me llevaron a lo que es el preescolar, al jardín. Entonces, si tú no desarrollas desde la temprana edad esa inteligencia kinestésica, te lleva posteriormente a problemas que encuentras. Por ejemplo, no soy hábil para el baile. Muchas cosas, eso me ha generado hasta a veces cohibirme. Yo le digo, ya mira, ya no tengo por qué callarme, ¿no? Cohibirme, eso, y eso te baja tu nivel de autoestima, quieras o no, por más valiente que seas. Entonces, lo ideal para las nuevas generaciones es que tratemos de ir desarrollando, aunque sea de a poquitos, las demás inteligencias, porque en este mundo competitivo y de cambio nos exige también. Si bien es cierto que uno puede tener una predisposición a desarrollar una inteligencia, porque a veces nace, por ejemplo, nosotros hicimos los rebasas, somos de letras, no somos de números. Todos somos abogados, todo cambio de letras. O sea, no de ciencias. Pero indudablemente eso te va generando una, te va generando unas deficiencias en el campo laboral, ¿no? Cuando uno se enfrenta, ya yo ya estoy encaminado en mi vida, pero mi sugerencia fuera para las generaciones jóvenes de que desarrollen también el resto, las demás inteligencias, como muy bien Garner lo dice, pues no llegaremos al nivel de un Picasso, ¿no? Llegaremos de repente a la madre de Calcuta, pero también hay que llegar, pues, indudablemente a desarrollar las demás inteligencias para lograr ese, ese desarrollo, ¿no? Humano, ese desarrollo personal, doctora, que muy bien lo está llevando en este curso, porque uno tiene que ir encontrándolo, porque es coherente lo que usted está hablando para el desarrollo personal. Y cuando uno va a dirigir un grupo humano, se va a encontrar con chicos de diferentes inteligencias, ¿correcto? Y cuando se realiza ya lo que es el plan estratégico de desarrollo personal, ya sea en la universidad, ya sea en el pedagógico, ya sea en el colegio para los chicos, porque este curso yo lo he visto de desarrollo personal, llevan los chicos en la educación básica, y eso está muy bien. Bueno, esa era disculpen que me haya extendido, pero esa es mi opinión, mi modesta opinión para, para todos ustedes, mis queridos amigos. Muy bien, Enrique, siempre es un gusto escucharte. Y sí, efectivamente, ¿no? Igual Carlos menciona, ¿no? No solamente desarrollamos un tipo de inteligencia, sino podemos desarrollar varios tipos de inteligencia. Y hoy por hoy la sociedad nos exige desarrollar nuestros talentos al máximo, ¿no? Para poder competir, para poder sobresalir, que eso no debería estar concerniente al fomento de nuestra autoestima, no tendría que validar nuestra autoestima, porque nuestra autoestima, como lo mencioné en la clase anterior,
tiene que ser dada solamente por ser quien soy, no por el que el resto me reconozca o me apruebe, sino por mi validez como persona. Pero sí, vivimos en un mundo muy competitivo, muy cambiante, muy innovador, y adaptarnos al cambio es básico. Y alinearnos a las habilidades que hoy se exigen, pues es un arte. Y desde pequeños, pues en sí, como tú mencionas, ¿no? Debemos desarrollar este tipo de inteligencia, porque mientras más temprano se desarrolle, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, haciendo un paréntesis en el tema de los idiomas, ¿no? Cuando un niño aprende idiomas muy pequeño, el pronóstico de aprendizaje es mejor que a un adulto, ¿no? Por su capacidad de plasticidad y de desarrollo. Bien, me gustaría escuchar a alguien más con respecto a qué tipo de inteligencia predomina en su personalidad, en su ser. Ángel Ramos Mejía, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi estimado, cuéntame, ¿qué tipo de inteligencia tú consideras haber desarrollado más? Bueno, creo que la que más desarrollo es inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Ajá. Yo me desempeño actualmente, estoy ejerciendo la docencia. Soy de profesión administrador de empresas y creo que es una de las habilidades, capacidades que uno más desempeña por el ámbito laboral en el que me desarrollo, ¿no? Bien. Y en cuanto al desarrollo de la capacidad cognitiva como predictora del éxito, ¿consideras que es así? Que la capacidad intelectual, Perdón. con respecto al desarrollo de la capacidad intelectual como predictora del éxito humano, ¿consideras que es así? ¿Que solamente el coeficiente intelectual te predice el éxito de una persona? Sí, en parte, ¿no? En parte tiene mucha importancia y relevancia en el desarrollo personal y profesional de toda persona. Ya. Y con respecto al otro conjunto de inteligencias que te he mostrado, ¿con cuál más te identificas? ¿Con cuál eres más, te relacionas más? Mire, voy a pedir las disculpas del caso, el detalle que he ingresado tarde porque he estado en otra clase. Sí, no te Es preocupes. el primer día, es el primer día que me matriculo. Ujú. Y no he sabido manejar bien los horarios y se me han cruzado las dos sesiones. Sí, no te Eh, preocupes, Rubén. Igual te vamos a pasar el material, ¿no? Para que lo sí, puedas así que socializar con son él. 10 minutos más o menos que tengo en la sesión, Ujú. así que no me he perdido de lo más importante. No te preocupes. Las Cualquier disculpas del caso. pregunta me la haces saber, ¿sí? Sí, Estoy gracias. para servirte. Bien, muchas gracias por tu intervención. A ver, Erika, Erika Deza. Sí. Hola, Erika, ¿qué inteligencia hay en ti de las que habló Garner? Bueno, podría decir que es la inteligencia interpersonal, ¿no? De Ujú, repente por ahí también hay otro más, pero justamente por lo que estoy también, pues, bueno, soy estudiante de psicología ujú, y actualmente pues trabajo también con pacientes, mejor dicho, con todo lo que es salud mental, ¿no? ujú. Entonces, justamente coincidía un poco con usted con lo que comentó al inicio, ¿no? De, o sea, la empatía, de cómo ellos atraviesan los momentos que suelen pasar. Mm,
O sea, de ir conociendo cada día muchos casos. Y lo que mencionas, Erika, Se me fue, se me fue algunas cosas. Tenía algunas claro, cosas que decir, pero claro. En nuestro trabajo como psicólogas, ¿no? Sí, se desarrollan, al igual que en la docencia, al igual que en muchas profesiones en las cuales intervienen las relaciones humanas, la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Pero es básico adiestrar nuestra inteligencia intrapersonal, saber reconocer nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestra propia conducta, para así poder comprender a partir de ahí la de los demás, ¿no? Y adiestrar en segundo nivel la inteligencia interpersonal, que es conectar con los demás a través de mi autoconocimiento. Porque ¿qué ocurriría si yo me relaciono, como muchas veces choca, y se genera el conflicto con los demás sin antes conocerme, sin antes aceptarme, sin antes comprenderme? Sería algo eh, muy lógico querer conectar con los demás, comprender a los demás si no parto por mí. Gracias por tu aporte, Erika. Y me gustaría saber qué opinas tú, Rubén. Me gustaría escuchar. Rubén y la saca. Rubén, Rubén. Sí, muy buenas noches, Miss. Hola, Rubén, me gustaría escuchar. ¿Me escucha? Sí, quería saber qué tipo de inteligencia tú consideras que predomina en Eh, tu ser, en tu desarrollo humano. eh, una inteligencia intrapersonal en donde, bueno, en este caso escuchamos nosotros a las personas, ¿no? En mi profesión como abogado, dado que, bueno, todos los días, ¿no? Hacemos consultas, llevamos casos, ¿no? Penales, ¿no? Y entonces, bueno, esa sería mi opinión, Miss. Muchas gracias. Ujú. ¿Solamente la inteligencia interpersonal consideras o algún tipo de otra inteligencia que acabo de mencionar? Es que también he entrado recién, Miss, no tengo todas a la vista. ¿Es tu primera clase? No, ya es la tercera, Miss, la tercera. Rubén, ¿cuál es tu nombre completo? Porque es la primera vez que te escucho, creo. Es Rubén y la saca Morga. ¿Solamente tienes un nombre? Sí, un nombre nada más. Tu profesión es abogado, ¿verdad? Sí, ¿De qué ciudad te comunicas? de Arequipa. Ah, mira, qué gusto. Bien, no te preocupes que igual les van a facilitar el material. Cualquier pregunta me la puedes hacer saber. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? A ver, quién es el usuario que está conectado esta noche? Me gustaría escucharte. ¿Sí? Usuario, user que está conectado esta noche, ¿podría intervenir? Bien, vamos a proseguir. Eh, Aquí vamos a proyectar un nuevo video. Me esperan un momento, por favor.
vamos a escuchar muy atentos, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo creo que todos queremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Puede que tener una inteligencia limitada. Lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Exacto. Si ese ordenador funciona y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres muy mental. En cambio, si funciona a millones, estás dentro de la media. Si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Medir la inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos tests puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos o incluso de su nivel de formación académica. Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en la vida y comportamiento. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal. Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. Disponibilidad de ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas. Significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Lo que encuentro fascinante es que 20 años más tarde, desde el momento en que hablaste por primera vez de este tema, puedes hacer algo que hace 20 años parecía imposible. Se trata de la formación personalizada. Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada uno. Y ahora, gracias a la revolución digital, eso es posible. Es verdad. Estamos solo al principio, pero el software y el hardware son cada vez más versátiles. Y si quieres aprender algo, ya sea a esquiar, o a vender, cálculo, o genómica, no hay ningún motivo por el que todos tengan que aprender de la misma manera. Sería una estupidez. Cuanto más versátil sea el software, y cuanto mejor guía sea el maestro para decir, ¿por qué no aprendes de esta manera? O dime cómo te gusta aprender. Cuéntame qué has aprendido.
rápido de una manera que te resultaba cómoda. Y cuanto más me repitan lo mismo, más personas recibirán formación. Así que la cuestión es descubrir cómo aprende una persona a descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de ese ideal de lo que habíamos estado nunca antes de la revolución digital. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos, y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada, puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes. Los estudiantes sabrán algo de sí mismos y los padres sabrán algo de sí mismos y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien. Y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar. Y por supuesto levantan la mano. Y levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio. Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. Bien, hemos podido mirar un video acerca de las inteligencias múltiples dadas por Gartner, estadounidense, ¿no? Proveniente de la Universidad de Harvard, actualmente con 80 años.
y el autor de la teoría pues de las inteligencias múltiples. Efectivamente, ¿no? Antes como que nos estigmatizaba el promedio o el coeficiente intelectual con el cual nos percibamos, nos estandarizemos por un test de inteligencia global. Y hoy por hoy, pues, gracias a su teoría, podemos desprendernos de ese concepto ya que está quedando obsoleto, porque la realidad, pues, menciona más habilidades, más competencias que el ser humano debe desarrollar en diversas áreas de la vida. Bueno, espero el día de hoy les haya gustado la sesión. Si bien el desarrollo personal es un desarrollo formativo, es un desarrollo continuo, consecuente, creo que todos los puntos de vista que estamos tomando, como lo que es autoestima, como que es la personalidad, hoy la inteligencia, los conceptos básicos, las teorías, pues nos sitúan, nos plasman conceptos necesarios para que como personas podamos formarnos, desarrollarnos, mejorarnos en diferentes aspectos de nuestra vida, tanto de modo personal, que se relaciona a nuestras emociones, nuestros sentimientos, y todo ese bagaje interno tan importante eh, y valioso que como personas poseemos, también pues las habilidades necesarias, ¿no? Que debemos fomentar para poder desarrollar. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta antes de terminar la sesión. Estoy aquí para poder de alguna manera disolver esas dudas que pudieran tener. Bien, a ver, les voy a pedir por favor que prendan su camarita, ¿sí? Para poder esto, de alguna u otra manera, grabar, tomarles una imagen de la sesión de hoy día. Antes de terminar. Sí, a ver, vayan prendiendo su camarita. Muy bien. Ahí están todos, miren, ahorita se aparecen. A ver, Erika, señor Enrique. Hola, Erika. Qué guapa estás hoy día. Sí, señor Enrique. A ver, don usuario, don user, me gustaría mirarlos. Y me gustaría que activen su audio un momento, ¿sí? Ya que están con la cámara encendida. Su audio un momento, a ver, quiero escucharlos. Activen su audio. Erika, tu audio. Bien, Alex. Alex Dino, te he estado preguntando toda la clase tu intervención. Antes de Sí, he terminar, estado, he me estado teniendo gustaría, problemas de conectividad. me gustaría escuchar con qué te quedas el día de hoy. ¿Qué es lo que rescatas de la sesión 3 sobre la inteligencia? Que es un punto de partida para nuestra próxima sesión, el tema de nuestra próxima sesión, que es específicamente la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Me gustó más que todo la parte donde se expuso esa parte de las inteligencias múltiples. No tuve la oportunidad de decir cuál era mi inteligencia más desarrollada. En mi caso era la espacial, ¿no? El cual es más que todo destinada al arte, eh, también un poco de la musical y así. ¿Tú eres músico?
Un poco, me gusta aprender a tocar instrumentos. ¿Y qué instrumento dominas más? Un poco la guitarra. La guitarra. Bien, ¿cantas también o nada? ¿Cantas bien cantas o nada? No, no, no. No, no. Bien, Alex. Me gusta que intervengas, ¿no? Porque de eso se trata, de que ustedes puedan de alguna manera aprender de los saberes que les traigo y yo también aprender de sus experiencias a través de un feedback, ¿sí? De una retroalimentación constante. Bueno, a partir de hoy, como veo que algunos están flojeando, ¿no? Ya no se están conectando, cada sesión va a ser evaluada, ¿sí? Cada sesión, la asistencia va a ser tomada en cuenta. Les pido puntualidad, les pido compromiso. Es un tema muy bonito y conforme vayan apareciendo las sesiones, pues les va a ir gustando más. Ahorita les voy a tomar una fotito, sonrían por favor. ¿Sí? Sonrían. Ese angelito, lo máximo. Bien, chicos, bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense y buena semana. Nos vemos. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.